Hoy vengo a hablarte de mi libro. Un libro es algo que, como algo material, puedes tener en casa siempre. Y no sé si te pasa, pero yo hay libros que he ojeado decenas de veces. A veces un capítulo aquí y otro allá, y otros he leído de principio a fin muchas veces. Creo que en este canal he hablado muchas veces del hombre en busca de sentido. Probablemente para mí ha sido uno de esos libros que he leído, y que cada vez que lo he leído he aprendido algo diferente. Pero hoy no vengo a hablar del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Hoy vengo a hablarte del mío, de este que tengo aquí, que publiqué el año pasado y que me ha traído grandes alegrías, a pesar de los nervios que conlleva abrir el corazón y publicar, y la vergüenza y todos los nervios que conlleva. Pero desde luego, hasta ahora y todo lo que vendrá, ha merecido la pena. Y quería contarte cosas que hasta ahora no te había contado. Y es cómo surgió esta idea y lo que ha supuesto para mí. Y todo comenzó probablemente una inquietud cuando estaba estudiando en Atlanta. Yo tendría unos 24 años, así que estamos hablando del 2005. Solía ir andando a la universidad, probablemente medio jugándome la vida, porque allí no mucha gente va andando, yo no tenía coche y tenía que cruzar una autopista como de una carretera bastante grande de unos 5 o 6 carriles. Y un día escuché con una claridad tremenda, probablemente serían mis propios pensamientos, pero una voz en mi cabeza que decía con una claridad tremenda, y yo no había generado ese pensamiento, me vino sin más, podría ser el inconsciente colectivo, no lo sé, con muchísima claridad, una frase que era: la vida es un camino solitario. Con mis 24 o 25 años, al principio fue como un, bueno, ¿y esto qué es? Y lo comentaba con algunas personas y todo el mundo reaccionaba igual te ha pasado ahora. No, pero si estás con gente y estamos aquí para acompañarte. Era como si ese comentario fuera algo negativo. Y de hecho, pues se puede coger con cierta connotación negativa, porque efectivamente somos seres sociales. No es un recorrido que se hace solo, pero es verdad que cada uno tenemos que hacer nuestro propio camino. Cada uno tenemos nuestra mochila y cada uno tenemos nuestra vida por recorrer. Dejé de tomarme ese comentario como algo negativo. Me di cuenta que efectivamente la vida es un camino solitario, en el sentido de que cada uno tiene que coger esa responsabilidad de dar un paso y luego el otro y luego el otro. Y sí que es verdad que te vas encontrando con gente maravillosa por el camino que te hace cada etapa mucho más fácil, que hay etapas maravillosas, un poquito más difíciles, que te vas encontrando con gente que te va avisando. Para esta etapa coge botas de monte, para esta coge paraguas, esta se hace así, y te vas encontrando con gente que te apoya y muchas personas a las que puedes pedir ayuda. Y ahí probablemente empezó, o yo empecé a ser consciente de que tenía un nudito, y empezó una búsqueda que se plasmó además, o todo mi foco acabó en una filosofía, que es la filosofía del desde dentro, de donde surge luego el nombre de este canal, en el que empiezo a poner el foco en mí. Mucho menos en lo exterior y más en mí. No como algo arrogante y solo me quiero a mí, sino creo que parte de mi proceso es ir quitando capas, conocerme yo y desarrollarme yo, para también poder aportar al colectivo. Durante ese proceso, y también probablemente por la distancia, desarrollo una relación con mi padre, que era médico, mucho más profunda. Digo con la distancia porque con determinadas edades, con los progenitores, pues no se suele tener la mejor de las relaciones, y era una relación bastante intensa. Y como yo estudiaba quiropráctica, un terreno muy asociado a la filosofía, pero obviamente relacionado con la salud, y mi padre era médico, empezamos a tener unas conversaciones sobre salud que me parecen realmente interesantes. Y me doy cuenta que en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no estamos muy de acuerdo,
pero nos entendemos y me doy cuenta que son filosofías diferentes, pero que en el fondo, al menos los dos, ya no digo las profesiones, los dos somos humanistas, tenemos al ser humano como foco, que los dos buscamos el bien de los demás y que aunque el foco, uno es modelo más patogénico, el otro modelo más salutogénico, esto lo hablamos en otro momento, si tienes dudas me escribes en comentarios, me doy cuenta que a mi padre le interesa muchísimo el misticismo cristiano, los dos nos acabamos interesando por temas de coherencia cardíaca y yo hago lo que creo que tengo que hacer y me acabo sacando el título pues, de mindfulness, de coherencia cardíaca, mi padre se va más por el misticismo, pero me doy cuenta que los grandes, los grandes de muchos, sobre todo las grandes personas, que como dice un gran maestro al que conozco yo, dice, Jesús era carpintero, ¿eh? O sea, cuidado con la titulitis, también creo que hay que tener conocimiento, pero Jesús era carpintero. Bueno, pues acabo cogiendo de aquí y de allá y me doy cuenta, esto ya muy posterior, 2017, que me encantaría escribir un libro sobre salud, pero que engloba, muy holística, que engloba a todo lo que es el ser humano. Ya no es solo lo físico, emocional, porque a ver cómo separas. Una persona que está sufriendo en lo emocional, lo físico no puede funcionar muy bien, y una persona que está sufriendo en lo físico acaba agotado mentalmente. ¿Y cómo lidias con todo eso? Y sobre todo viviendo mi experiencia personal con en lo físico, dos grandes crisis, con la epilepsia diagnosticada a los 15 años y con el gran accidente que tuve en el que casi pierdo la capacidad de andar normal, pero que con ayuda de la medicina tradicional y de todo lo que yo sabía, pues he vuelto a andar normal, ¿no? Se me cayeron 630 kilos, etc. Y un día que mi padre tenía que hacerse una prueba médica porque le dieron unos análisis bastante mal, decimos, Aita, le digo, Aita, ¿qué te parece si escribimos un libro en el que podemos compartir que efectivamente dos corrientes que a priori pues parecen muy diferentes, pues lo podemos poner juntas porque igual tenemos mucho más en común y puede ser muy enriquecedor. Mi padre era muy famoso por su capacidad de explicar fácil lo que puede ser muy complejo. Era muy buen profesor y le gustaba muchísimo. Y yo llevaba ya unos cuantos años dando clases también en la universidad en Barcelona, me gustaba dar charlas y poco a poco empecé a escuchar de alumnos y de personas que venían a mis charlas que, jolín, consigues explicar fácil lo difícil. Y para mí es probablemente una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida porque me di cuenta, jolín, pues habré heredado un talento que yo admiraba tanto de mi padre y decidí cultivar eso. Para eso hace falta tener conocimiento también, entonces durante muchísimos años seguí estudiando lo que a mí más me interesaba y a lo que yo me dedico, que es esa parte de salud a nivel muy holístico, muy integral, y aquel día decidimos que, bueno, podríamos escribir el libro juntos y fue el día que le diagnosticaron este cáncer terminal y en 2 meses se nos fue. Pero él me decía, escribe el libro. Este libro ha tardado 8 años en ponerse por escrito porque yo he tenido otras prioridades, he tenido otras cosas que hacer, pero algo que quedó de fondo siempre es esa pasión mía por educar. Y educar no es decirte lo que tienes que pensar, sino todo lo contrario. Educar viene de la palabra, educare, del latín, y es, sacar hacia afuera, conducir hacia afuera. Fíjate tú qué bonito, precisamente. Ayudarte a que vivas desde dentro, sacar hacia afuera algo que ya está, extraer algo que ya está ahí. Y es parte, para mí, de todo este proceso que es vivir desde dentro, es ayudarte a descubrir el potencial que tienes. Pero no solo de conocimiento, es no solo darte información, y gracias Ollán, es ayudarte a pensar. Esto también se aprende. Ayudarte a comprender una serie de cosas, a reflexionar, a tomar decisiones.
Y todo eso es vivir desde dentro. Lo hablé en otro vídeo, esa triuna de los griegos, que para llegar a la sabiduría primero necesitamos el conocimiento. Tiene que ser la base. Pasamos por la comprensión, que es lo hago mío, es decir, tengo que practicar porque si no me quedo en la teoría. Y luego puedo llegar a la sabiduría. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que me pueden poner aquí y dicen, esta está solo de teoría. Y es una de las razones por las que en el libro yo cuento 4 de mis crisis, porque quiero que la gente sepa que estos principios los vivo y se me olvidan que una vez mi marido me pilló, dices, ¿qué haces releyendo tu libro? Digo, pues no me estoy regodeando en lo bonito que me ha quedado. Es que en el día a día todos olvidamos las cosas que son importantes para nosotros. Pero empecé el libro con las 4 grandes crisis que me han ayudado a descubrir los conocimientos, comprenderlos, hacerlos míos y poder plasmarlos en el libro. Si no hubiera vivido esas 4 crisis y las que llegarán, no habría sido capaz de comprenderlo en mi propia experiencia y no habría sido capaz de comprender lo suficiente como para plasmarlos de esa manera. Y he intentado plasmarlos de una manera muy, muy, muy sencilla, obviamente. ¿Qué he intentado en ese libro? Desde luego he intentado no decirte lo que tienes que pensar, pero sí plantear una serie de temas que sí son básicos, sencillos y en torno a un mundo que es el que más me atañe a mí, que es el de la salud, que muchas veces, a todos nos atañe, pero que lo solemos reducir a la sintomatología, a tapar y a un aspecto de nuestra vida muchas veces que solo es algo físico. Y entonces traigo una serie de temas, y esos son los diferentes capítulos, y más que hacerte o intentar convencerte, quiero que pases una serie de un ratito y te hago una serie de preguntas para que pienses cómo te afecta lo que yo te traigo. Hay una serie de conocimientos básicos de filosofía, de fisiología, de cómo funciona el cuerpo que tal vez ni te habías planteado, en modo de analogías, en modo de conceptos muy sencillitos, en modo de cuentos, algo sencillito, y luego te digo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te ves tú en estas situaciones? ¿También te ocurre? Porque a mí también me ocurrió. Y me sigue ocurriendo. No quiere decir que porque tengo la teoría ya no me ocurre. De hecho, vivir es esto, que te siga ocurriendo. Lo bonito de tener información es que empiezo a filtrar y empiezo a ver las experiencias de una manera diferente. Y es lo que pretendía con el libro. ¿Qué ocurre? A veces mi madre me dice, ¡ay, qué bonito lo pones! O ¿qué vídeo más bonito has hecho? Digo, no se trata de que lo haya escrito bonito o de que haya hecho un libro bonito o que haya hecho un vídeo bonito o qué facilidad tengo. Entiendo que a mi madre pues le va a parecer precioso todo lo que yo hago. Pero si no consigo que te haga pensar, para mí ya no es educar. Y espero de corazón que el libro consiga educar, es decir, consiga hacerte pensar para que saques lo que tú realmente piensas, que por supuesto no tiene que ser lo que pienso yo. Pero si la reflexión te ayuda a vivir de una manera diferente, ocurre el cambio. Porque si yo no cambio nada, nada cambia en mi vida. Y la mayoría de nosotros estamos buscando un cambio constante. Algo tiene que cambiar, queremos que cambie. ¿Y dónde ponemos el foco? Algo de fuera. Mi vecina, mi familia, mi trabajo, esto, lo otro. Y lo que tiene que cambiar es algo dentro. Y el primer paso es pararme a pensar en cómo veo yo las cosas, cómo vivo yo las cosas, cómo reacciono yo a las cosas. Y luego con mucho cariño y sin mucho juicio, porque no vale para nada. Y desde la aceptación de quererme y entenderme dónde estoy ahora, decidir que algo va a cambiar. Y muchas veces con ese awareness, con esa conciencia de entender dónde estoy ahora, algo empieza a cambiar. Porque ya miro las situaciones de una manera diferente.
Y eso es lo que ha supuesto este libro para mucha gente, que me dicen, tercera vez que lo leo, o cuarta vez, o estoy haciendo 6 meses después, estoy poniendo por escrito una serie de cosas. Y si ya lo has leído, hiciste los ejercicios de reflexión, te invito a que vuelvas a leerlo, porque probablemente 6 meses después lo veas ahora de una manera diferente, porque el libro es el mismo, pero el que lo lee o la que lo lee ya no es la misma persona. Y eso es lo que voy buscando con el libro, que cambies tú. Y como por arte de magia, aunque no es magia, tu mundo alrededor va cambiando. Pero cuidado con esa expectativa irreal de que entonces ya no me ocurren las cosas malas. La vida es así. Os lo decía en la reflexión del Serengeti. La vida tiene su lado bueno y su lado malo y seguirán ocurriendo las cosas. Porque ¿quién nos ha vendido la idea de que la vida es justa? Siguen pasando cosas y seguirán pasando cosas. Pero a medida que yo tengo más herramientas en mí, lo voy viviendo de otra manera y tengo una serenidad diferente. Y te hablo de este libro ahora porque me voy este viernes a Burgos. Me invitan a hacer una gran presentación en un evento al que van a acudir personas que ya lo tienen, que quieren hacerme preguntas, que para mí es, todo un privilegio. Estamos organizando ya la siguiente en Alicante y las que vengan, allí iré a compartir esto, pero no desde el yo estoy aquí, ya lo he descubierto todo, sino desde la estudiante, la que no deja de mirar hacia adentro, sabiendo que le queda mucho por aprender, sabiendo que meto la pata cada día, que me toca pedir perdón y decir, pues aquí he metido la pata, esto me queda por aprender. Sabiendo que sigo teniendo mis momentos de tristeza, de rabia, de estrés, como todos, mis achaques de salud, como todos, pero que voy generando esa responsabilidad individual de decir, elijo hacerme cargo, elijo entender qué es lo que está pasando y elijo poner el foco en lo que depende de mí. Porque haciéndome cargo y cuidándome yo, hago que todo ese colectivo esté mejor. Y eso no es fácil. Esto de ser abejita no es fácil. No es fácil. Porque a veces parece muchísimo, nos sale de manera normal esa negatividad, la mente está diseñada para eso. Nos apetece muchísimo más intentar arreglar al de fuera. Me pasa incluso con familiares que digo, ¿pero por qué no hacen lo que les recomiendo? Pues porque cada uno está en su proceso. Y nos sale el juicio. Mirar para adentro. Y a poquitos se aprende a vivir con otra serenidad, con otro disfrute. Y aprendiendo a vivir esa incertidumbre que es, ¿qué pasará mañana? Pues no lo sé. Porque lo único que tengo hoy es el presente. Y ayer justo me encontré con una frase que me chifló. Se la atribuyen a Kant. No voy a empezar con este juego de quién lo dijo, pero por lo que he visto en Google se la atribuyen a Kant, ¿vale? Que dice así: lo que hagas por otro, que ese otro pueda hacer por sí mismo, no le ayuda, le hace inútil. Y me encantó, porque es todo el concepto de viviendo desde dentro. No quiero decirte cómo vivir, sino ayudarte a que lo descubras, ayudarte a que conectes con esa intuición y con esa sabiduría que muchas veces no sale de esta mente, de todas esas voces, sino todo lo contrario, aprender a callar o a escuchar esas voces, no hacer caso y hacer caso a una voz mucho más potente, que es la que nos guía a saber parar, para escuchar y decidir por uno mismo. No me hagas caso a mí. Atrévete a hacerte caso a ti y responsabilízate de las decisiones que tomes. Y eso no es fácil, es de valientes. ¿Qué quieres tú para ti? Si hay algo en tu vida que ahora mismo no funciona, atrévete
a tomar esa decisión. Y asume las consecuencias. Si te equivocas, lo vuelves a intentar. Si aciertas, enhorabuena. Y esto es vivir. Pero para eso hay que estar bien conectado. Y mi única intención, aunque a veces no me sale, es eliminar esos bloqueos con esa mente innata y esa inteligencia innata que es la que nos guía, a veces por debajo del atlas, que es lo que hacemos en la consulta, y aquí, en este canal, por encima del atlas. En toda esa mente que hoy, en el siglo XXI, está llena por las redes, por todo el mundo que nos dice, por esa velocidad a la que vivimos, aprender a parar y escucharnos. Y esa era la intención del libro, porque lo bueno es que no se va en una story en 24 horas. Esto lo tienes en papel, te obliga a pararte, a leerlo. No hay nada como el tacto de un libro. Y seguirá años ahí en la mesilla, incluso cuando lo olvidas en la balda y lo vuelves a coger 5 años después. ¿Qué regalo más bonito ahora que se acercan las Navidades? Para esa persona que sabes que está con inquietudes y que quiere vivir de una manera diferente, ayúdame a compartir esto entre todos esos que están buscando vivir de una manera diferente, que crezca este canal, que se venda el libro y entre todos, sin duda, viviendo como abejitas, yo creo que hacemos el mundo mejor. Un besazo muy fuerte, ya os contaré qué tal en Burgos y seguimos organizando eventos allá donde me llaméis. Un besito, os quiero.